El capitán Jake Morrison se encontraba en el puente del New Horizon, mirando la extraña señal en su pantalla. El mensaje era débil y entrecortado, y provenía de algún lugar cercano al límite del espacio humano. Su nave había estado explorando sistemas estelares vacíos durante 3 meses, buscando nuevos planetas donde los humanos pudieran vivir. Fue la primera señal de vida que encontraron. ¿Puedes limpiar esa señal, Amy?, preguntó Jake a su oficial científico. La teniente Amy Foster trabajaba en su estación, sus dedos bailando sobre los controles. Era la que mejor entendía los idiomas y la biología alienígena en la nave. Después de unos minutos, levantó la vista con preocupación en sus ojos. Capitán, es una llamada de socorro. Varias especies piden ayuda. Ayuda. Están en algo llamado Estación Kepler. Jake se dio la vuelta. Nunca había oído hablar de la Estación Kepler y no aparecía en ninguno de sus mapas. ¿Dónde está? A unas 6 horas de distancia a toda velocidad. Está en un asteroide que se desmorona lentamente. Señor, hay cientos de señales de vida allí, pero su energía está fallando. El capitán pensó por un momento. El almirante Ben Parker le había dicho que evitara el contacto con especies alienígenas a menos que fuera absolutamente necesario. El gobierno de la Tierra intentaba mantenerse neutral en la galaxia política. Involucrarse con refugiados extraterrestres podría causar problemas, pero Jake se había unido al servicio espacial para ayudar. Gente, no ignorarlos cuando morían. Rumbo a la estación Kepler, a máxima velocidad. El nuevo horizonte. Giró hacia la señal de socorro y saltó a un viaje más rápido que la luz. Jake pasó el viaje leyendo informes sobre la situación galáctica. El Consejo Galáctico controlaba la mayor parte del espacio conocido. Decidieron qué especies podían ser miembros y cuáles debían irse. Recientemente, habían estado expulsando a más especies por diferentes razones. Cuando llegaron a la estación Kepler, Jake se sorprendió por lo que vio. El asteroide apenas se mantenía unido. Se habían soldado trozos de metal y roca para formar refugios, pero todo parecía a punto de desmoronarse. Cientos de pequeños barcos flotaban cerca, la mayoría dañados. «Dios mío», dijo Amy. Susurró. «¿Cómo están vivos ahí dentro?» La pantalla principal mostraba a los refugiados más claramente. La mayoría parecían vivir en el agua. Tenían la piel lisa, de color azul verdoso, y ojos grandes. Se movieron lentamente, como si estuvieran muy cansados y débiles. El capitán dijo: «Estamos recibiendo un mensaje de la estación. Transmítelo». El rostro que apareció en pantalla claramente no era humano, sino Jake. Podía ver inteligencia y desesperación en sus grandes ojos oscuros. Cuando hablaba, la computadora de la nave traducía sus palabras. «Nave humana, por favor, ayúdenos. Somos los sapirianos del mundo oceánico acuática. El Consejo Galáctico nos expulsaron del espacio civilizado. No tenemos a dónde ir. Nuestros hijos se están muriendo». Jake sintió que se le encogía el corazón. Estos habían expulsado a gente de sus hogares y la habían dejado morir en el espacio. «¿Qué hiciste mal?», preguntó. El extraterrestre parecía confundido. «¿Mal? ¿No hicimos nada malo?» El consejo dijo que nuestra tecnología era demasiado simple. Dijeron que desperdiciábamos recursos al vivir en armonía con nuestro planeta, en lugar de explotarlo por completo. Nos quitaron nuestro mundo y se lo dieron a una compañía minera. Somos los últimos de nuestra gente. Amy se acercó a Jake y susurró: «Capitán, estoy leyendo su biología. Estos seres pueden limpiar el agua y el aire de forma natural. Sus cuerpos filtran toxinas y crear oxígeno. Eso no es tecnología primitiva. Es una evolución asombrosa». Jake asintió. Estaba empezando a comprender algo importante. El Consejo Galáctico no se estaba deshaciendo de especies porque fueran malas o peligrosas. Se estaban deshaciendo de especies que eran diferentes. «¿Cuántos de ustedes hay?», Jake le preguntó al zafirano. 412 adultos, 83 niños. Nosotros
También hay refugiados de otras especies expulsadas, los lumbrianos, que pueden trabajar con la energía cristalina, los Voran, que comparten pensamientos en grupo, y el jeque que construye con materiales vivos. La mente de Jake corría. Su nave podía albergar quizás 50 personas estaban a salvo. No había forma de salvarlas a todas. A menos que Amy envíe un mensaje al comando terrestre. Diles que tenemos una emergencia humanitaria y necesitamos ayuda inmediata. Señor, dijo su primer oficial, la comandante Linda Davis. El almirante, Parker, dijo específicamente, no involucrarse en política alienígena. Esto no es política, Linda. Se trata de gente que muere porque diferente. La respuesta de la Tierra llegó rápidamente. El rostro del almirante Parker llenó la pantalla y no parecía feliz. Morrison, ¿qué crees que estás haciendo? Te dije que te mantuvieras alejado. Asuntos galácticos. Señor, hay niños muriendo aquí. Estas personas fueron expulsadas de sus hogares solo por ser diferente a lo que el Consejo quiere. Ese no es nuestro problema, capitán. La Tierra está intentando construir un bien. Relaciones con el Consejo Galáctico. No podemos permitirnos enfadarlos por ayudarlos. Son marginados. Jake sintió la ira se acumulaba en su pecho, así que simplemente dejamos morir a gente inocente. Eso es un orden, Morrison. No interfieras. Regresa a tu misión. La comunicación terminó, dejando a Jake mirando fijamente una pantalla negra detrás de él. Su tripulación esperaba a ver qué hacía. Podía seguir órdenes y observar. Cientos de seres mueren. O podría hacer lo que sabía que era correcto, y probablemente terminar su carrera. Pensó en su hija en la Tierra. Tenía solo 8 años, pero una vez le había preguntado por qué algunos niños en la escuela eran malos con otros, solo porque se veían diferentes. Él le había dicho que la gente buena siempre intenta ayudar a quienes lo necesitan. No importaba cómo se vieran. Ahora tenía que decidir si realmente lo creía. Jake se volvió hacia su equipo. Necesito voluntarios. Vamos a ayudar a estas personas, incluso si eso significa ir en contra de las órdenes. Cualquiera que no quiera ser. Parte de esto puede transferirse al transbordador y regresar a la Tierra. Esperó. Nadie se movió. Amy dio un paso adelante. Capitán, he estado estudiando su biología. Solo los apirianos podrían ayudarnos a resolver los problemas de contaminación del agua. Docenas de colonias humanas. Las otras especies tienen habilidades que nunca antes habíamos visto. No estaríamos simplemente salvándolas. También podrían ayudarnos. El comandante Davis asintió. Señor, tiene razón. Se trata de haciendo lo correcto. Pete Collins agregó. Mi abuelo siempre decía que juzgar a las personas por cómo tratan a quienes no pueden ayudarlas. Estos refugiados no pueden ayudar a nadie ahora mismo, pero eso no significa que no valga la pena salvarlos. Jake se sintió orgulloso de su tripulación. Muy bien, entonces, pongámonos a trabajar. Amy, empieza a trabajar. Conoce los refugiados para determinar cómo transportarlos de forma segura. Linda, prepara las bodegas de carga para el alojamiento temporal. Pete, envía un mensaje al líder zafiriano. Diles que los llevaremos a casa. ¿A casa, señor?, preguntó Linda. A la Tierra. Es hora de que la humanidad le muestre a la galaxia que juzgamos a las personas por quienes son, no por la especie a la que pertenecen. Durante las siguientes 12 horas, el New Horizons trabajó con los barcos de refugiados para organizar la evacuación. Jake aprendió más sobre cada especie. Los lumbrianos eran seres hechos de cristal viviente que podían almacenar y concentrar energía, de maneras que parecían mágicas. Los Vorton eran criaturas gaseosas que pensaban como una mente grupal, lo que los hacía increíblemente inteligentes cuando trabajan juntos. Los Chitik parecían insectos, pero podían crear edificios vivientes que crecían y se regeneraban solos. Todos ellos habían sido expulsados por el Consejo Galáctico, por ser ineficientes o primitivos. Jake se dio cuenta de que no eran ineficientes en absoluto. Simplemente eran diferente de lo que el Consejo consideraba normal.
mientras el Nuevo Horizonte se preparaba para partir hacia la Tierra con su carga inusual. Jake recibió otro mensaje del líder seheriano. Capitán Morrison, ¿por qué está ayudando? ¿Nosotros? Sus propios líderes les dijeron que no lo hicieran. ¿Qué ganan los humanos con esto? Jake pensó en la pregunta. Ganamos la oportunidad de hacer lo correcto. Ganamos nuevos amigos y nuevos conocimientos. Pero sobre todo adquirimos la certeza de que no les dimos la espalda a las personas que necesitaban ayuda. Los grandes ojos de Sapirian parecían brillar. Quizás haya esperanza en esta galaxia. Después de todo, a medida que el Nuevo Horizonte saltaba a una velocidad superior a la de la luz hacia la Tierra, Jake se preguntó, ¿qué pasaría cuando llegaran? ¿Aceptaría el gobierno de la Tierra a los refugiados o Jake y su tripulación serían arrestados por desobedecer órdenes? Decidió que no importaba. Algunas cosas eran más importantes que seguir órdenes. Algunas cosas merecían la pena arriesgarlo todo. Detrás de ellos, los moribundos el asteroide que había sido la estación Kepler finalmente se desintegró, esparciendo escombros al espacio vacío. Si hubieran llegado tan solo unas horas después, no habría quedado nadie a quien salvar. Jake Morrison había tomado su decisión. Ahora tenía que esperar que la humanidad también tomara la decisión correcta. Habían pasado 6 meses desde él. Capitán Jake Morrison trajo a los primeros refugiados a la Tierra. El planeta había cambiado de maneras que nadie esperaba. En el ciudad de Nueva Ginebra, los jardines acuáticos de Sapirian purificaron el aire mientras niños humanos jugaban con jóvenes extraterrestres que no se parecía en nada a ellos. La antigua ciudad industrial de Liberty se había convertido en un centro de tecnología de cristales, donde los seres lumerianos trabajaron con ingenieros humanos para crear sistemas de energía que parecían imposibles. El comandante Tony Blake recorrió los pasillos del nuevo Centro de Integración de Refugiados en Ginebra. Había sido el segundo oficial del Nuevo Horizonte, pero ahora dirigía un equipo especial que incluía miembros de todas las especies refugiadas. Su misión actual era más importante que cualquier otra que hubiera hecho en el espacio. Las lecturas son definitivamente artificiales, dijo su oficial científica, la doctora Karen White, mientras estudiaban los datos de su último descubrimiento en Titán, uno de las lunas de Saturno. Esta estructura tiene más de 10.000 años, pero sigue funcionando. Tony asintió, mirando las imágenes en su pantalla. En las profundidades del hielo de Titán, sus sensores habían encontrado algo que parecía una enorme biblioteca, pero no fue construida por humanos ni por ninguna especie que conocieran. El miembro del equipo de refugiados, un Burton llamado Wind a través de Through Stars, que apareció como una nube de gas brillante, se acercó para examinar los datos. Los patrones coinciden con las viejas historias que contaban nuestros mayores. Wind Through Stars dijo que voz proveniente de altavoces que traducían sus comunicaciones gaseosas. Antes del actual Consejo Galáctico, había otras especies que valoraban el conocimiento por encima del control. El Dr. White obtuvo más escaneos. Si esto es realmente una biblioteca, podría contener información sobre la historia galáctica que el Consejo no quiere que la gente sepa. Tony sintió la emoción crecía. Desde que los refugiados llegaron a la Tierra, sucedían cosas extrañas. El Consejo habían comenzado a lanzar amenazas. Afirmaban que la Tierra se estaba volviendo peligrosa al ayudar a especies no aptas. Pero Tony sospechaba que había algo más en la historia. En la Tierra, la doctora Susan Wells estaba sentada en su oficina de las Naciones Unidas. Edificio en Nueva York. Como jefa diplomática de la Tierra, había estado lidiando con mensajes cada vez más furiosos del Consejo Galáctico. El mensaje de hoy fue el peor hasta ahora. La imagen holográfica de el embajador Beltar, un reptil de gran estatura y fría mirada amarilla, llenó la sala. El Dr. Wells, del Consejo Galáctico, ha sido muy paciente con su especie, pero sus acciones han ido demasiado lejos. Están albergando criminales y marginados. Estás alterando el orden natural de la civilización galáctica. Susan mantuvo la voz tranquila, aunque por dentro estaba enojada. Embajador, estas personas no cometieron ningún delito. Fueron expulsadas, simplemente por ser diferente. Ser diferente es peligroso. Ciseó Beltar. El Consejo mantiene el orden garantizando que solo sobrevivan las especies eficientes y productivas. Tu Tierra se está convirtiendo en un
lugar de encuentro para los débiles e inútiles. Esto no puede continuar. ¿Qué exigen exactamente? Todos los refugiados. Las especies deben ser retiradas de la Tierra en un plazo de 30 días. Serán reubicadas en áreas de contención designadas en el galaxia exterior. Si se niega, la Tierra enfrentará sanciones económicas y posibles acción militar. La transmisión terminó, dejando a Susan mirando al vacío. Tomó su dispositivo de comunicación y llamó a la presidenta Helen Murphy en Washington. Helen, tenemos un problema. El Consejo nos está dando un ultimátum. Mientras tanto, en Marte, algo asombroso estaba sucediendo. El planeta rojo había sido transformándose lentamente en un mundo donde los humanos podían respirar y vivir sin trajes protectores. El proceso se suponía que tomaría cientos de años, pero con la ayuda de Sapirian, estaba sucediendo en meses. El ingeniero Carlos Martínez se puso de pie, en lo que solía ser un valle árido, y observaron a los trabajadores zafiranos guiar el agua por nuevos canales. Los seres alienígenas se movían con gracia a través de los arroyos que fluían. Sus cuerpos limpiaban y enriquecían naturalmente el agua a medida que pasaba, a través de piscinas especialmente diseñadas. Nunca pensé que vería a Marte volverse verde en mi vida. Carlos le dijo a su compañero sapiriano, fluyendo como ríos. El ser de piel azul sonrió, mostrando dientes que parecían pequeñas perlas. Tu especie piensa demasiado en el tiempo. El agua encuentra su camino cuando el camino está despejado. Simplemente despejamos el camino. Cerca de allí, los cristales lumbrianos recogieron la luz solar y la convirtieron en energía, que impulsó toda la operación de terraformación. Los seres de cristal habían enseñado a los humanos a cultivar sistemas de almacenamiento de energía en lugar de construirlos. Los ingenieros de Chitik crearon edificios vivientes que se expandieron a medida que llegaban más colonos, y sus estructuras realmente mejoraron el suelo a su alrededor. Pero el verdadero avance estaba ocurriendo en órbita alrededor de la Tierra. El colectivo Boran se había conectado con humanos redes de computadoras, creando un nuevo tipo de inteligencia artificial que podría resolver problemas más rápido que cualquier otra la mente podía pensar. Cuando el equipo del comandante Blake envió sus datos desde Titán a la Tierra, esta inteligencia combinada comenzó para descubrir secretos que habían estado ocultos durante miles de años. Doctora Lisa Carter, ahora director del Programa de Integración de Refugiados, se presentó ante una sesión conjunta de derechos humanos y refugiados. Líderes en Ginebra. La sala estaba llena de seres que no se parecían en nada entre sí, pero todos escuchaban, con cuidado mientras hablaba. Lo que hemos descubierto en Titán cambia todo lo que creíamos saber sobre historia galáctica, dijo, mostrando los registros antiguos en una pantalla grande. El Consejo Galáctico actual no evolucionó de forma natural. Tomaron el poder por la fuerza, destruyendo o expulsando a cualquier especies que podrían desafiarlos. Un altavoz de colmena Chetik, su cabeza con forma de insecto inclinado en atención, chasqueó las mandíbulas. Las viejas historias hablan de esto. El tiempo de silencio cuando la canción. Los creadores se quedaron en silencio cuando las estrellas se arremolinaron en acuerdo. Nuestro colectivo La Memoria guarda fragmentos. Las especies que hacían preguntas eran etiquetadas como alborotadora, aquellas con características únicas. Las habilidades se consideraban amenazas a la estabilidad. El Dr. Carter asintió. Según estos registros, más de 300 especies han sido eliminados o expulsados en los últimos 5.000 años. No porque fueran peligrosos, pero porque eran diferentes. El Consejo mantiene el poder manteniendo a todos atemorizados y divididos. La sala quedó en silencio mientras todos asimilaban esta información. Finalmente un representante humano habló. Si es cierto, entonces no solo ayudamos a los refugiados, preservamos la diversidad que el Consejo intenta destruir. Esa tarde, el capitán Morrison, ahora ascendido a líder de la pequeña flota defensiva de la Tierra, recibió una comunicación urgente, de sus exploradores. Una gran fuerza de naves del Consejo se dirigía hacia el límite exterior del sistema solar. No venían de visita amistosa. Morrison convocó una reunión de emergencia con sus oficiales superiores. La conferencia. En la sala de la estación orbital sobre la Tierra había personas que habían trabajado juntas durante solo 6 meses.
pero se habían convertido en un equipo real. La flota del Consejo tiene 500 barcos. Morrison informó. Son de 12 especies diferentes. Tenemos 80 naves humanas y las naves de refugiados que aún están en condiciones de viajar. El comandante Blake, recién transferido de la misión de investigación Titán, estudió la pantalla táctica. Nos superan en número. SA-1. En una pelea directa no tenemos ninguna posibilidad. Entonces no peleamos directamente, dijo el Dr. Wells, quien se unió a la reunión por videoconferencia desde la Tierra. Los refugiados tienen habilidades que el Consejo no espera. Quizás podamos usarlas. Eso. La teniente Amy Foster, ahora ascendida a directora científica, había estado trabajando con los ingenieros refugiados. Los sapirianos pueden manipular cualquier líquido, incluidos los sistemas de refrigeración de las naves del Consejo. Los lumbrianos pueden sobrecargar la energía. Sistemas, o redirigir la energía. El colectivo Boran puede hackear cualquier red informática, y los Kitik pueden adaptarse y reparar nuestras naves más rápido de lo que el enemigo puede dañarlas. Morrison sintió que la esperanza comenzaba a crecer. ¿Qué pasa con nuestros civiles refugiados? No podemos pedirles que luchen. Una nueva voz habló desde un rincón de la sala. Fluía como ríos. El Sehiran que había estado trabajando en Marte. Capitán Morrison, su especie nos salvó cuando nadie más lo haría. Nos diste hogares cuando la galaxia dijo que no valíamos nada. Nosotros lucharemos a tu lado. No porque nos lo pidas, sino porque la Tierra también se ha convertido en nuestro hogar. Representantes de cada especie refugiada hicieron declaraciones similares. Habían encontrado algo en la Tierra que habían perdido cuando el Consejo los expulsó. Habían encontrado un lugar al que pertenecían. Morrison se puso de pie y miró alrededor de la sala, observando a humanos y extraterrestres trabajando juntos. Hace 6 meses era un simple capitán de exploración. Ahora, estaba a punto de liderar la flota más diversa de la historia galáctica contra todo pronóstico. Muy bien, entonces. Él dijo. Mostrémosle al Consejo lo que pasa cuando te metes con nuestra familia. Fuera de las ventanas de la estación, la Tierra giraba lentamente en el espacio. Sus océanos azules reflejaban la luz del sol. En la superficie, los niños refugiados que nunca habían esperado tener un hogar, jugaban con amigos humanos que nunca habían conocido aún antes, alienígenas. En órbita, naves de docenas de especies diferentes estaban siendo modernizadas con tecnologías híbridas, que nadie había imaginado posible. El Consejo Galáctico venía a destruir este experimento en cooperación y aceptación. Creían que la diversidad era una debilidad, que la diferencia era peligrosa. Estaban a punto de aprender que estaban muy equivocados. La almirante de flota Kate Rogers estaba en el puente del buque insignia de la Tierra. El defensor, observando la armada del Consejo, se acercó a través de la oscuridad del espacio. 500 naves enemigas se movieron en perfecta armonía. Formación. Sus cascos brillando con los símbolos de 12 especies diferentes que sirvieron al Consejo Galáctico. En el centro de la flota era la enorme nave de mando Dominator, el doble del tamaño de cualquier nave humana. Kate ascendió hace apenas 2 semanas, cuando el anterior almirante se negó a luchar contra tan abrumadoras adversidades. Pero Kate entendió algo que su predecesor no. No se trataba solo de estrategia militar, se trataba de demostrar que diferentes especies podrían trabajar juntas mejor de lo que nadie creía posible. El almirante llamó a sus comunicaciones oficial. Recibimos una transmisión de la flota enemiga. Póngala en pantalla. El rostro que apareció no se parecía a nada que Kate hubiera visto antes. El maestro cálido Taclon pertenecía a una especie, llamados los Devastadores, criados específicamente para la guerra por el Consejo. Su piel parecía como metal negro, y sus ojos brillaban rojos con sistemas de orientación incorporados. Almirante humano. Soy el maestro de guerra Teclon. Se rendirá de inmediato y entregará sobre todas las especies refugiadas para su correcta eliminación. Tiene 1 hora para cumplir, o demostraremos por qué el gobierno del Consejo es absoluto. Kate mantuvo la voz firme. Amigo, esta gente es bajo la protección de la Tierra. No los abandonaremos. El rostro metálico de Theon mostró lo que podría haber sido una diversión. Su flota primitiva no puede resistir el poder del Consejo. Hemos conquistado 1000 mundos.
Hemos destruido especies mucho más avanzadas que la suya. Ríndanse ahora y su mundo de te salvaré. Tengo una contraoferta, dijo Kate. Sal de nuestro sistema ahora y no tendremos que avergonzarte delante de tú, maestros del consejo. La transmisión se cortó abruptamente. Kate se volvió hacia su oficial táctico, el comandante Roy Adams. ¿Cuánto falta para que alcancen el rango de tiro? 30 minutos. Almirante, todos los barcos están listos. Posición. Kate asintió. Las 80 naves de la Tierra estaban repartidas por todo el sistema solar, escondiéndose tras asteroides y lunas. Parecía que intentaban evitar una pelea directa. Pero eso era exactamente lo que Kate quería que el enemigo pensara. En el puente del New Horizon, el capitán Morrison preparaba su barco para la batalla más importante de su vida. Su tripulación era una mezcla de humanos y refugiados que se habían ofrecido como voluntarios para luchar. Amy Foster trabajó en su estación científica, coordinándose con modeladores de aguas apirianos, que podían manipular el sistemas líquidos de naves enemigas. Cerca de allí, un lumariano llamado Crystal Song Bright Tide latía con luz interior mientras se preparaba para canalizar energía a través de las armas de la nave. La capitana Amy informó. Ellos barcos de refugiados están listos. Las colmenas Chitik han reforzado nuestros cascos con armadura viviente que se repara a sí misma. Boran Collective está conectado a todas nuestras computadoras, lo que nos brinda conocimiento táctico en tiempo real que el enemigo no puede igualar. Morrison sonrió sombríamente. Y nuestra arma secreta, la transmisión del Dr. Carter, es listos para transmitir en todas las frecuencias. Si esto funciona, llegaremos a todas las poblaciones oprimidas del espacio del Consejo a través del sistema solar. La doctora Lisa Carter se sentó en un estudio de transmisión en la Tierra, rodeada de representantes de cada especie refugiada. Su mensaje era simple pero contundente. Mostraría a la galaxia lo que la cooperación y la aceptación podrían lograr. Gente de la galaxia, ella comenzó a mirar directamente a la cámara. Hace 6 meses la Tierra abrió sus puertas a las especies que el Consejo Galáctico había tirado. Hoy quiero mostrarles lo que hemos construido juntos. La transmisión cambió a imágenes de Marte, donde ahora se extendían valles verdes a través de lo que había sido un desierto árido. Niños sefiranos jugaban en arroyos de agua cristalina, mientras familias humanas y extraterrestres trabajaban juntas en edificios vivientes que crecían como plantas, pero eran más fuertes que el acero. El Consejo les dijo que estas especies eran inútil. Carter continuó. Dijeron que los apirianos eran primitivos porque vivían en armonía con la naturaleza, en lugar de destruirla. Pero mira lo que nos han ayudado a crear. Dijeron que los lumrianos eran ineficientes porque almacenaban energía en cristales en lugar de quemar combustible, pero sus sistemas de energía no producían contaminación y nunca se agotaban. En los distantes mundos del Consejo, seres que habían vivido toda su vida bajo un control rígido y observaban con asombro, vieron colmenas chitique que crean estructuras que se autocuran. Colectivo Vorton, resolviendo problemas que habían desconcertado a los científicos durante generaciones y a los humanos trabajando junto a todos ellos como iguales. La batalla comenzó de repente. Las naves del Consejo abandonaron sus naves más rápidas que la luz e inmediatamente abrieron fuego contra naves humanas más cercanas. Pero las naves terrestres no lucharon como el Consejo esperaba. El almirante Rogers coordinó la defensa de su nave insignia, pero cada capitán de barco podía pensar y reaccionar instantáneamente gracias al Vortonum colectivo conectando sus mentes. Cuando las naves del Consejo intentaron interferir sus comunicaciones, el enlace continuó, a través de conexiones cuánticas que el enemigo no podía entender. El capitán Morrison dirigió a su escuadrón en una carga desesperada hacia la nave de mando enemiga. Las naves del Consejo dispararon, rayos de energía que deberían haber destruido las naves humanas al instante, pero los seres lumrianos a bordo de cada nave absorbieron la energía y la redirigieron de vuelta a sus atacantes. «Imposible», gruñó el maestro cálido Teclon. Mientras observaba a los humanos, las naves sobreviven a los impactos directos de sus armas más poderosas. ¿Cómo siguen funcionando? Su oficial científico, una criatura nerviosa de 6 brazos, revisó sus instrumentos frenéticamente. «Señor, sus naves parecen estar sanando.
Ellos mismos y sus armas energéticas están usando nuestro propio poder contra nosotros. La nave de Morrison, la de ingenieros Chitik llamada Builds with Livingstone, trabajaba frenéticamente para reparar los daños incluso mientras ocurrió. Las manos del ser parecido a un insecto se movieron en patrones complejos, guiando al metal vivo del casco para sellar brechas y reforzar puntos débiles. La integridad del casco se restableció, Capitán Amy. Se informó. Las reparaciones de Chitik se mantienen perfectamente, pero la verdadera sorpresa llegó cuando las naves del Consejo intentaron abordar naves humanas inutilizadas. Los defensores cefiranos se movieron por las aguas de la nave. Sistemas como fantasmas, que aparecen de repente para incapacitar a los soldados enemigos, sin matarlos. Simplemente ponen el atacante se durmieron ajustando los niveles de oxígeno en sus sistemas respiratorios. El curso de la batalla cambió cuando la fuerza de ataque de Morrison alcanzó la nave de mando enemiga. Como estaba previsto, no intentaron destruirla. En cambio, el viento, a través de las estrellas y los otros miembros del colectivo Vorton, fluyeron a través de los sistemas de ventilación del dominador, ISE, conectó directamente con las computadoras de la nave. En segundos el colectivo tuvo acceso a todo el Consejo. Base de datos militar. Lo que encontraron fue incluso peor de lo que los refugiados sospechaban. Almirante Rogers Morrison llamaron por el sistema de comunicación. Los Boran han encontrado algo. El Consejo ha estado planeando exterminarlos. Todas las especies que no pueden controlar. La Tierra fue solo el comienzo. Quieren reducir la diversidad galáctica a solo 5. Especies que pueden dominar fácilmente. Kate sintió una fría ira fluir por su cuerpo. El Consejo no solo mantenía el orden, estaba cometiendo un genocidio a escala galáctica. La transmisión del Dr. Carter seguía llegando a toda la galaxia, pero ahora incluía los archivos robados del Consejo. Seres en cientos de mundos vieron pruebas de que sus gobernantes les habían estado mintiendo durante miles de años. La ineficiencia y las especies primitivas que habían sido expulsadas no representaban una amenaza para la estabilidad galáctica, eran amenazas para el Consejo. Poder en el mundo del Consejo de Nexus Prime. Estallaron disturbios en la capital. A medida que los ciudadanos conocieron la verdad, se iniciaron levantamientos similares en otros 17 mundos. Las poblaciones se dieron cuenta de que habían estado viviendo bajo un sistema diseñado para eliminar a cualquiera que fuera diferente. La batalla espacial llegó a su clímax cuando el maestro de guerra Teclon, desesperado por salvar la situación, ordenó a sus naves atacar la Tierra directamente. Si no podía derrotar a la flota humana, destruiría su planeta y daría un ejemplo. Aterrorizaría a la galaxia hasta someterla. Morrison vio las naves enemigas girando hacia la Tierra y supo que su pequeña fuerza no podría detenerlos a todos. Fue entonces cuando los refugiados tomaron una decisión que sería recordada a lo largo de la historia galáctica. La reina colmena nítica, sabiduría ancestral fluyendo, había estado coordinando reparaciones en toda la flota humana. Ella estaba la más antigua y sabia de su especie, y había sobrevivido a las purgas originales del Consejo siglos atrás. Como enemiga, las naves preparadas para disparar a la Tierra hicieron que ella hiciera el máximo sacrificio. La sabiduría ancestral que fluía unió su conciencia con cada cátita de la flota humana y canalizó toda su energía vital en un solo pulso psíquico. La ola de pensamiento y emoción puros recorrió el espacio, llevando un mensaje que todo ser inteligente del sistema solar podía comprender. La humanidad nos mostró nuestra pertenencia. El pulso psíquico golpeó a la flota del Consejo como un golpe físico, por primera vez en sus vidas. Los esclavizados, las especies que servían al Consejo sintieron lo que era ser verdaderamente aceptados y valorados. Los soldados de Bastor, criados para guerra pero nunca se les permitió pensar por sí mismos, de repente comprendieron que había otra forma de vivir. Barco después de que un barco de la flota del Consejo dejara de disparar, las tripulaciones comenzaron a rebelarse contra sus comandantes al descubrirse la verdad de lo que, por lo que habían estado luchando, se hizo evidente. La rígida disciplina que había mantenido, unidas a las fuerzas del Consejo, se desmoronó a medida que los soldados se dieron cuenta de que estaban luchando para preservar un sistema que eventualmente los destruiría también a ellos. El
Maestro Telón observó con horror cómo la tripulación de su propia nave se volvía contra él. Su última transmisión al Consejo. El liderazgo estaba lleno de pánico. Los humanos han convertido la esperanza en un arma. No solo nos están derrotando. Militarmente, están convirtiendo a nuestras propias fuerzas. Los refugiados no son débiles. Están haciendo que todos los que los rodean más fuerte. Habían pasado 2 años desde la batalla de Saúl, y la galaxia estaba cambiando de maneras que nadie esperaba. La presidenta Helen Murphy se encontraba ante la mayor reunión de especies extraterrestres en la historia de la Tierra, mirando hacia delegados de más de 60 mundos diferentes. El antiguo edificio de las Naciones Unidas en Nueva York se había ampliado 3 veces para albergarlos a todos. Hace 2 años éramos un pequeño planeta escondido en el límite de lo conocido, despacio, dijo el presidente Murphy. Hoy somos la capital de la coalición de la Bienvenidos, representando especies de toda la galaxia que creen que la diversidad nos hace más fuertes, no más débiles. Entre el público, seres que no se parecían en nada aplaudieron a su manera. Algunos aplaudieron, otros emitían sonidos musicales, y algunos brillaban con más intensidad con una luz interior. Pero todos compartían algo importante. Todos ellos habían sido rechazados por el antiguo Consejo Galáctico y encontraron un nuevo hogar con la humanidad. La embajadora Susan Wells, ahora representante de la Tierra ante la coalición, observó con orgullo cómo se dieron la bienvenida a nuevos miembros a su creciente alianza. Cada especie aportó dones únicos que beneficiaron a todos. Los cantores de armonía podían curar traumas mentales con su música. Los talladores de granito podían construir ciudades, que duró para siempre. Los tejedores de sueños podían ayudar a resolver problemas explorando ideas y visiones compartidas. Pero no todos en la galaxia estaban contentos con estos cambios. En una base oculta en el límite del espacio del Consejo, los líderes supervivientes del antiguo gobierno celebraron una reunión de emergencia. El líder supremo, Draxmore, que había tomado el poder después de la caída del consejo anterior, golpeó su puño blindado sobre la mesa de conferencias. Esta infección humana se está propagando demasiado rápido, gruñó. 47 mundos han. Ya se unió a su coalición. Nuestras especies miembros cuestionan nuestra autoridad, algunas incluso exigiendo representación en nuestro gobierno. El comandante militar Bexar, uno de los pocos oficiales devastadores que se habían mantenido leales durante la batalla de Saúl, estudió exhibiciones tácticas que mostraban crecimiento de la coalición. Líder supremo, si no actuamos pronto, perderemos el control completamente. Los humanos han demostrado que las especies rechazadas pueden volverse poderosas cuando trabajan juntas. Eso amenaza todo lo que hemos construido. Draxmore asintió con tristeza. Entonces terminaremos esto antes de que vaya más lejos. Preparemos la flota final. Cada nave que tenemos, cada especie leal, cada arma en nuestro arsenal. Aplastaremos a la Tierra y a su coalición de una vez por todas. Para todos. Mientras tanto, en la Tierra, el general Carl Anderson lidiaba con un problema diferente. El excel oficial ejecutivo bajo el mando del capitán Morrison ahora comandaba las fuerzas militares conjuntas de la coalición, pero sus barcos estaban distribuidos por docenas de sistemas estelares, protegiendo a los nuevos mundos miembros de los ataques del Consejo. Estamos demasiado sobrecargados, Delgado, le dijo al almirante Rogers durante su reunión de estrategia semanal. Los informes de inteligencia dicen que el Consejo está construyendo una flota enorme. Si atacan con toda su fuerza, no podremos defender la Tierra y a nuestros aliados al mismo tiempo. La almirante Rogers asintió mientras estudiaba las mapas estelares. ¿Cuál es nuestra fuerza actual? 300 naves en total, pero están dispersas en 60 sistemas. El Consejo probablemente tiene el doble de esa cantidad, y todos están concentrados en una zona. La doctora Rachel Torres, física cuántica que había estado estudiando los antiguos archivos encontrados en Titán, levantó la vista de sus notas de investigación. Podría haber otra opción. Los registros antiguos mencionan algo llamado refugio. Según los textos, es un lugar donde la galaxia, las primeras especies de carenados espaciales, almacenaron su conocimiento y cultura. El general Anderson frunció el ceño. ¿Te refieres a una biblioteca? Más además de eso,
Los registros sugieren que es una dimensión de bolsillo completa creada por seres que trascendieron lo físico. Existen desde hace miles de años. Se llamaban a sí mismos los guardianes del refugio. La leyenda dice que solo se revelarían a una especie digna de heredar el verdadero legado de la galaxia. El almirante Rogers se inclinó hacia adelante con interés. ¿Qué haría que una especie fuera digna? Según los textos, no conquista o tecnología superior, sino la sabiduría para proteger y nutrir la diversidad. Los guardianes creían que la fuerza de la galaxia provenía de tener muchos tipos diferentes de vida, no de tener todo controlado por un solo grupo. Mientras tanto, el capitán Morrison tenía su propia revelación. Ahora al mando de la nave insignia Harmony, había estado investigando informes de extrañas lecturas de energía cerca de la puerta de Andrómeda, una región del espacio que la mayoría de las especies evitaban debido a peligrosas anomalías gravitacionales. El capitán llamó a su oficial científico, el Dr. Kim Parker. Estoy detectando fluctuaciones cuánticas nunca antes vistas antes. Es como si el espacio mismo estuviera plegado aquí. Morrison estudió las lecturas con la emoción crece. Amy, ¿recuerdas lo que nos dijo el Dr. Torres? ¿Sobre Haven? ¿Sobre su existencia fuera del espacio-tiempo normal? El teniente Foster, ahora en su puesto, primer oficial, revisó sus instrumentos. Señor, los patrones de energía coinciden con algunas descripciones de los archivos del Titán. Si Haven es real, esta podría ser la forma de llegar, pero su exploración fue interrumpida por un mensaje urgente de Tierra. Se había detectado que la última flota del Consejo se dirigía hacia el espacio de la coalición. Más de 1000 naves bajo el mando personal del líder supremo Draxmore venía a acabar con la rebelión de una vez por todas. El presidente Murphy convocó una sesión de emergencia de la Asamblea de Coalición. Representantes de 60 países se reunieron para escuchar la sombría noticia. La flota del Consejo llegará a la Tierra en 30 días. Anunció que tienen 3 naves para cada uno de nosotros. Pero hemos enfrentado adversidades imposibles antes y hemos sobrevivido trabajando juntos. Un delegado de los cantantes de cristal, una especie que se comunicaba mediante patrones de luz, transmitió un mensaje complejo. La traducción apareció en pantallas alrededor de la sala. Nuestra gente recuerda las viejas historias. Antes del Consejo había guardianes que velaban por toda la vida. Quizás sea hora de buscar su guía. Sugerencias similares surgieron de otras especies antiguas. Cuanto más hablaban los delegados de la coalición, más claro se hacía que muchas culturas habían leyendas sobre los guardianes del refugio. Todas las historias coincidían en una cosa. Los guardianes solo ayudarían a quienes demostraran su valía con sus acciones, no con sus palabras. Dr. Torres trabajó frenéticamente para descifrar más archivos de los Titán. Con la ayuda de la inteligencia colectiva, Boron y Lumbrian análisis de patrones energéticos, comenzó a comprender cómo abrir una puerta a Haven. Pero el proceso requería algo sin precedentes. La energía psíquica combinada de múltiples especies trabajando en perfecta armonía. A medida que la flota del Consejo se acercaba, las naves de la coalición comenzaron a reunirse alrededor de la Tierra, pero en lugar de prepararse para la batalla, intentaban algo nunca antes intentado. Naves de 60 especies diferentes se organizaron ellos mismos, formaron un patrón complejo alrededor de la puerta de Andrómeda, siguiendo instrucciones encontradas en el antiguo archivos. El general Anderson comandó la operación desde su buque insignia, pero la coordinación provino de una fuente inesperada. Las colmenas Chitik supervivientes, inspirados por la sabiduría antigua y el sacrificio fluido, habían aprendido a vincularse no solo con su propia especie, sino con cualquier otra. Seres inteligentes dispuestos a abrir su mente a la conexión. Todos los barcos están listos, bien anunció Anderson. Dr. Torres, ¿estás seguro de que esto funcionará? La voz del científico transmitía incertidumbre y esperanza a partes iguales. La teoría es sonido general. Pero intentamos contactar con seres que trascendieron la existencia física hace milenios. No tengo ni idea. Lo que encontraremos al otro lado. El barco del capitán Morrison estaba en el centro de la formación, mientras el psíquico, al formarse un vínculo entre todas las naves de la coalición, sintió que las mentes de miles de seres se unían. Humanos, los sapirianos, los lumbrianos, los Forton,
Los Chetik y docenas de otras especies compartieron sus pensamientos y emociones de una manera que debería haber sido caótica, pero en cambio se sintió perfectamente natural. La combinación, la energía mental de la flota de coalición, se concentró en un solo punto en el espacio donde el cálculo del Dr. Torres decía que la puerta de entrada a Haven se abriría. La realidad parecía doblarse y retorcerse, y de repente había un agujero en el espacio que conducía a un lugar imposible. A través del portal podían ver un reino que desafiaba toda descripción. No era un planeta ni un sistema estelar, sino una dimensión entera donde el pensamiento y la materia existía en perfecta armonía, y esperándolos había seres de pura energía que una vez fueron carne y sangre como ellos. Los guardianes del refugio habían estado observando la galaxia durante miles de años, esperando una especie para demostrar su valía. Habían visto el ascenso del Consejo al poder y la eliminación sistemática de la diversidad que siguió. Habían visto cómo especies tras especies caían en la rígida conformidad que el concilio exigió, pero también habían visto la decisión de la humanidad de aceptar a los rechazados y expulsados. Fueron testigos del crecimiento de la coalición y de cómo las diferentes especies se fortalecían mutuamente. Lo más importante es que había sentido el pulso psíquico final del fluir de la sabiduría antigua y había comprendido su significado. Uno de los guardianes, un ser de luz arremolinada que se autodenominaba el primero entre iguales, habló directamente a la mentes de cada miembro de la coalición. Durante 10.000 años hemos esperado a que una especie demuestre que la diversidad es fuerza, que la cooperación es más poderosa que la dominación. Has demostrado que tal sabiduría existe. La prueba está completa. Pero su celebración fue interrumpido por alarmas en toda la flota. La última flota del Consejo había llegado temprano, abandonando la flota más rápida. Viajes más rápidos que la luz en los confines del sistema solar. El líder supremo Draxmore había traído todo lo que tenía, más de 1.000 naves tripuladas por la especie más fanáticamente leal de su imperio. Su mensaje se transmitió por todas partes. Frecuencias era simple y aterrador. Esto termina ahora. Hoy destruimos el coalición y restaurar el orden en la galaxia. El espacio alrededor de la Tierra nunca había visto una batalla como esta. 1.000 naves del Consejo se enfrentaron a 300 naves de la coalición en lo que decidiría el futuro de la galaxia. Líder Supremo Draxmore comandaba desde su enorme nave insignia, la Orden Eterna, una nave construida específicamente para destruir planetas enteros. Hoy, ponemos fin a esta rebelión, anunció Draxmore a su flota. Hoy mostramos a la galaxia lo que le sucede a quienes desafía el orden natural. Comienza el ataque. La almirante Kate Rogers observaba desde el buque insignia de la coalición, Harmony, mientras los barcos enemigos abrían fuego. La primera oleada de rayos de energía iluminaron el espacio como fuegos artificiales mortales. Pero algo inesperado sucedió. En lugar de intentar esquivar o devolver el fuego, las naves de la coalición se movieron en una formación compleja que parecía danzar entre los ataques. Todas las naves mantienen el patrón. Rogers ordenó. Recuerden, no solo luchamos por nosotros mismos, luchamos por todas las especies a las que alguna vez se les dijo que no existían. Pertenecen. El capitán Morrison coordinó la defensa desde su posición en el centro punto de la formación. A su alrededor, seres de 60 especies diferentes trabajaban juntos con una armonía que desafiaba a explicación. Las colmenas Chetik habían conectado las mentes de todos, creando una conciencia compartida que se movía como una sola organismo compuesto de cientos de partes separadas. A través de este vínculo, Morrison sintió la determinación de cada miembro de la coalición. Sintió la silenciosa fuerza de los zafirianos mientras se prepararon para reparar cualquier nave dañada. Sintió la brillante energía de los lumbrianos mientras cargaban contra las armas de la flota. Sintió la vasta inteligencia del colectivo Borán, calculando miles de posibilidades tácticas a la vez. Pero la mayoría, sobre todo, sintió algo que el Consejo nunca había entendido: esperanza. El primer ataque del Consejo debería haber destruido docenas de naves de la coalición. En cambio, la extraña formación permitió para que repartieran el daño entre toda la flota. Cuando un barco era impactado, otros absorbían parte del impacto. Cuando la energía
Cuando las armas alcanzaron las naves lumbrianas, convirtieron el ataque en poder para sus vecinos. Cuando el Consejo abordó, los partidos intentaron tomar los barcos averiados. Los defensores fluyeron a través de los sistemas de agua para detenerlos sin violencia. El líder supremo Draxmore observó con creciente frustración cómo su abrumadora ventaja parecía no significar nada. ¿Cómo siguen luchando? Lo superamos en número 3-1. Su asesor científico, una criatura nerviosa con múltiples ojos, estudió las pantallas tácticas. Señor, lo están compartiendo todo. Daños, poder, incluso información. Es como luchar contra un solo organismo en lugar de naves separadas. Entonces las destruiremos todas a la vez, gruñó Draxmore. Preparen el arma destructora de planetas. Los vaporizaremos tierra y acabar con esto. Pero cuando el arma más poderosa del Consejo se cargó, algo increíble sucedió. La puerta de entrada a Haven, que había permanecido abierta durante la batalla, comenzó a latir con nueva energía. Los guardianes del refugio, seres de pensamiento puro que habían trascendido la existencia física hace miles de años, emergió en el espacio normal. El primero entre iguales habló a las mentes de cada ser del sistema solar. Durante 10 milenios, hemos observado esto: la galaxia se desgarra en nombre del orden y la eficiencia. Hemos visto especies destruidas no por ser malvadas, pero por ser diferentes. Hoy eso termina. Los guardianes del refugio no atacaron las naves del Consejo. En cambio, lo hicieron algo más poderoso. Compartieron sus recuerdos con todos los seres inteligentes de ambas flotas. De repente, el Consejo, soldados y oficiales experimentaron la verdadera historia de la galaxia. Vieron cómo el Consejo había ascendido al poder eliminando la diversidad. Sintieron el dolor de las especies que habían sido destruidas simplemente por pensar diferente. Fue testigo de la alegría que provenía de la cooperación en lugar de la dominación. Pero Draxmore, consumido por su necesidad de control, se negó a aceptar lo que veía. «¡Mentira!», gritó. «El Consejo trae orden al caos. Hacemos que la galaxia sea eficiente». Disparó el arma destructora de planetas directamente a la Tierra. Capitán Morrison vio el enorme rayo de energía dirigiéndose hacia su planeta natal, y supo que ninguna defensa podría detenerlo. En ese momento, tomó la misma decisión que la antigua sabiduría había tomado durante la batalla de Saúl. Abrió su mente completamente al vínculo de coalición y canalizó todo el amor y la determinación que sentía por los diversos familia que habían construido juntos. Pero Morrison no estaba solo. Cada ser humano en la flota se unió a él. Y luego todas las especies refugiadas. Y entonces sucedió algo asombroso. Los soldados del Consejo, quienes habían experimentado los recuerdos de los guardianes, también comenzaron a unirse al vínculo. Especies que habían servido al Consejo del miedo, de repente sintió lo que era ser verdaderamente aceptado y valorado. La energía psíquica combinada de miles de seres, tanto humanos como extraterrestres, formaron una barrera alrededor de la Tierra. El destructor de planetas del rayo impactó este escudo de pura emoción y amor, y en lugar de destruir el planeta fue absorbido y transformado en algo hermoso. La energía mortal se convirtió en una ola de luz sanadora que se extendió por todo el sistema solar, reparando naves dañadas y revitalizando asteroides muertos. El líder supremo Draxmore observaba en horror cuando su propia flota se volvió contra él. Barco tras barco cambiaron de bando mientras las tripulaciones experimentaron lo que ofrecía la coalición. No dominación ni miedo, sino pertenencia y aceptación. «Esto es imposible», susurró. «Orden debe mantenerse. La eficiencia debe preservarse». El primero entre iguales se presentó ante él. Es una figura de luz suave. El verdadero orden proviene de la armonía, no del control. La eficiencia proviene de usar los dones únicos de cada ser, no de hacer que todos sean iguales. Has gastado tanto, temiendo tanto a la diversidad, que olvidaste que era la fuente de toda fuerza. El acto final de Draxmore fue intentar. Destruyó su propio buque insignia antes que rendirse, pero su tripulación lo detuvo. Habían sentido lo que era ser parte de algo más grande que ellos mismos, y se negaron a regresar a las viejas costumbres. La batalla había terminado, pero la verdadera victoria apenas comenzaba. 6 meses después, Tador Lisa Carter se presentó ante la primera sesión de la Galaxia República de Haven. Las antiguas salas del Consejo se habían transformado en un lugar donde se reunían representantes de más de 300 especies.
Podrían reunirse como iguales. Algunos delegados se sentaron en sillas, otros flotaron en tanques de gas especial, y algunos existían como patrones de vida. Pero todos tenían los mismos derechos y la misma voz en su gobierno compartido. Cuando la Tierra abrió sus brazos por primera vez a los refugiados rechazados, nunca imaginamos que esto llegaría a esto, dijo Carter al aceptar el cargo de primera canciller de la República. Simplemente hicimos lo que creíamos correcto. Ayudamos a las personas que necesitaban ayuda. Dio la bienvenida a quienes no tenían a dónde ir. Hizo una pausa mirando la increíble diversidad que tenía ante sí. Pero al hacerlo, descubrimos algo maravilloso. Cada especie, por muy diferente que sea, tiene algo valioso que ofrecer, contribuir. Los sapirianos nos enseñaron que la tecnología no tiene por qué destruir la naturaleza. Los lumbrianos nos mostraron que la energía se puede almacenar y compartir, en lugar de acumular. El colectivo Boron demostró que pensar juntos nos hace a todos más inteligente. El Kitik demostró que los edificios pueden estar vivos y crecer. Entre el público, el capitán Morrison, ahora almirante Morrison, sonrió mientras escuchaba. A su lado se sentaron representantes de docenas de especies que alguna vez fueron consideradas marginadas e inadaptadas. Se habían convertido en los líderes de una nueva clase de civilización galáctica. Carter continuó su discurso. El antiguo consejo creía que la diversidad era debilidad, que las diferencias eran peligrosas. Estaban equivocados. Nuestra diversidad es nuestra fortaleza. Nuestras diferencias nos hacen creativos, adaptables y fuertes. Cuando las aceptamos, los que son diferentes a nosotros no perdemos nada. Lo ganamos todo. Los aplausos que siguieron se produjeron de muchas formas diferentes. Algunos seres aplaudieron, otros cantaron, y otros brillaba con más intensidad o liberaba nubes de gas con un olor agradable. Era caótico, desordenado y absolutamente hermoso. Más tarde ese día, Morrison caminó por los pasillos de la estación Haven, la nueva capital de la República. La estación en sí mismo era una maravilla de ingeniería cooperativa. Los muros vivos de Chitik proporcionaban estructura a la vez que respiraban frescura, aire. Los sistemas de agua zafiranos fluían a través de canales de cristal lumerianos que proporcionaban luz y energía. Forjan las redes de conciencia. Permitieron la comunicación instantánea a través de toda la estructura. Niños humanos corrían por los pasillos jugando con amigos extraterrestres, sus risas mezclándose con la música de jóvenes cantantes y el alegre zumbido de jóvenes chic. Crecían en una galaxia donde ser diferente no era algo que temer ni ocultar, sino algo para celebrar. Cuando Morrison llegó a sus aposentos, encontró un mensaje esperándolo de la Tierra. Era de su hija, que ahora tiene 15 años y estudia xenobiología en la nueva Universidad Intercultural. Papá, su mensaje dijo: mi maestra de hoy fue una zafiriana que sobrevivió a los campos de refugiados. Ella dijo: cuéntanos sobre el día que los encontraste en la estación Kepler. Ella dijo: salvaste a su gente, pero creo que está equivocada. Creo que ellos también nos salvaron. Nos salvaron de convertirnos en el tipo de especie que se vuelve, está de vuelta en la gente que necesita ayuda. Morrison sonrió y miró por la ventana hacia las estrellas. En algún lugar afuera allí, nuevas especies apenas comenzaban a explorar el espacio. Algunas serían extrañas y diferentes de maneras que nadie había imaginado. Imaginado aún, cuando llegaran a las fronteras de la República, el espacio, encontrar algo que la galaxia casi había olvidado. Un lugar donde ser diferente no era motivo de rechazo, pero un motivo de celebración. La galaxia los había rechazado, pero la humanidad había abierto sus brazos. Al hacerlo, habían abierto la puerta a un futuro donde cada voz pudiera ser escuchada, cada don pudiera ser compartido, y cada ser pudiera encontrar un lugar al que pertenecer. Ese fue el mayor regalo de la humanidad a la galaxia, no la tecnología superior ni el poder militar,